En Casica Noticias hacemos seguimiento a la información. 6 de la mañana, 10 minutos. Aquí están las noticias en Casica Noticias, en esta emisión de hoy, martes 4 de marzo del 2025. Lili, Joaquín, Willy, amables oyentes, hemos venido hablando desde hace varios meses con los miembros del sindicato del Banco Agrario de Colombia. Saben ustedes que estos empleados sindicalizados de la entidad han venido protestando por lo que ellos han determinado y han llamado pues una masacre laboral que se viene presentando en esta entidad por cuenta de la presidencia. Ayer justamente hubo una manifestación en la sede del municipio de La Jagua de Ibirico, fue oportunamente informada por nosotros, pero vamos a seguir hablando de en qué está el sindicato de los trabajadores del Banco Agrario, y con nosotros se encuentra en esta mañana Germán Arenas, él es asesor jurídico del sindicato. Germán, bienvenido a Casica Noticias, buenos días. Buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Muchas gracias por este espacio para el sindicato y los trabajadores. Bueno, ¿cómo quedaron las cosas ayer en La Jagua de Ibirico? Hubo uno de sus compañeros, estuvo encadenado durante largo tiempo. ¿Qué pasó al final, Germán, para que nos hagas un balance de esa actividad? Realmente la actividad salió muy bien. Hay un balance muy positivo, creo, porque la ciudadanía estuvo muy atenta, participó activamente de la protesta. La ciudadanía no se quejó porque había un descontento generalizado en el municipio en contra de las decisiones que ha tomado el Banco Agrario, porque han sacado 5 trabajadores de esta oficina. La Jagua de Ibirico llegó a ser la oficina número 1 en el país del Banco Agrario, y tras la salida del anterior director Hugues y 5 de los funcionarios, la oficina empezó a negarle los créditos sistemáticamente a sus antiguos clientes, empezó a afectar el servicio de crédito en el municipio, y de manera, en nuestro criterio, peyorativa, el banco empezó a negar la implementación de la política de crédito al campesinado que tanto lo requiere en esta región del país. Y con esto doy apertura a lo siguiente, si me lo permite. Este no es un debate por derechos sindicales, ni es un debate solo por derechos de 800 trabajadores afiliados. Este es un debate más allá, que tiene que ver con el conjunto de la sociedad colombiana por 3 cosas. No sé si ustedes recuerdan que el presidente de la República hace 1 semana, 2 semanas dijo: el Banco Agrario no fue capaz de implementar la reforma rural ni fue capaz de implementar la política de crédito del gobierno. Entonces nos va a tocar cambiar el personal. Yo creo que el presidente está tardando en eso. Y segundo, que hoy el principal enemigo de la reforma laboral que cursa en el Senado de la República es precisamente el presidente del Banco Agrario. Le ha venido haciendo campaña de manera sistemática con sus amigos senadores a esta reforma. Entonces no es un tema solo para trabajadores del Banco Agrario, es que hoy la reforma laboral, que afectaría los derechos de casi 12, 13 millones de empleados del país, está trabada en el Congreso por culpa exclusiva del presidente del Banco Agrario. Bueno, Germán, una cosa más. Ahí usted habló de 2 cosas importantes, que el presidente de la entidad, ¿no? Del banco, que el presidente del banco había dicho que no había podido implementar 2 cosas: la reforma agraria, el Banco Agrario, y digamos que el tema de los créditos. ¿La reforma agraria sí está para el Banco Agrario o le corresponde, digamos que al conjunto de entidades que tienen que ver con el resorte del agro en el país, solamente el Banco Agrario? Yo creo que hay que dejarle, desde luego, esa responsabilidad al Estado en sí misma, ¿cierto? El Estado debe implementar lo que fue la reforma rural integral que se acordó en el acuerdo de paz con las FARC. Sin embargo, no hay reforma rural sin crédito. O sea, no, de nada sirve que el presidente de la República se la pase entregando predios si esos predios simplemente van a ser para tenga escritura plata, y ya luego hablamos. No, esos créditos necesitan plata para que los campesinos inviertan, esos créditos necesitan
créditos asociativos para que las asociaciones de campesinos puedan desarrollar industrialmente el campo, porque o si no va a pasar lo siguiente: se van a entregar esos predios por la Autoridad Nacional de Tierras y en 1 o 2 años vuelven y los venden las comunidades para que los grandes terratenientes del país, a los que el banco sí les quiere prestar, vayan, inviertan y pongan a producir la tierra. Entonces, el debate de la tierra en Colombia ni siquiera es quién la tiene, el debate es que es improductiva, y si el Banco Agrario no quiere prestarle la plata a los campesinos, sino que les presta 10, 15, 12 millones de pesos, con eso se alcanzan a comprar, ¿qué? 3 vacas en Valledupar. No, entonces si son de las más o menos. Imaginar, entonces con microcrédito no se va a desarrollar el campo, con microcrédito no se va a implementar una reforma rural en este país. Entonces esa fue la denuncia del presidente de la República, ¿cierto? Y hoy vemos que el presidente del banco hizo caso omiso a eso, porque el banco está dedicado a hacer microcrédito de 12, 13, 15 millones máximo a los campesinos, que insistimos, eso no nos permite implementar una reforma. Y segundo, para ampliar el tema, en la reforma laboral se contempla la eliminación o la derogación del artículo 8, el artículo 2 de la ley sexta y el artículo 8 de la ley 64, que es lo que se conoce como el plazo presuntivo. Al eliminarse dentro de esta reforma laboral, la politicaría que reina en el Banco Agrario ha decidido interponerse entre esa reforma y su expedición como una ley de la República, porque no quieren ver afectado una institución que les ofrece 8.000 puestos de trabajo a los políticos de turno, porque es que eso es lo que pasa con el Banco Agrario. La cláusula presuntiva te permite a ti despedir 600, 700, 1.000 trabajadores cada 6 meses. Entonces, en agosto del 2026, cuando cambie el gobierno, pues sencillamente venga, repartamos el Banco Agrario por todo el país, y es muy sencillo, porque simplemente le aplico cláusula presuntiva a 1.000, 2.000 trabajadores, no tengo que pagar indemnizaciones, no tengo que demandar para levantarle fuego a nadie, simplemente salgo de los trabajadores y venga, senador, ¿cuántos puestos necesita usted y en qué departamento? Germán, el día de ayer con la jornada que se realizó, ¿lograron ustedes obtener alguna respuesta debido a que, bueno, esta situación se ha venido presentando desde hace mucho tiempo y ustedes han solicitado en repetidas ocasiones al gobierno nacional que les dé una respuesta oportuna? Miren, yo creo que el gobierno nacional en este país está secuestrado por la politiquería, ¿cierto? Y creo que hoy el gobierno nacional se ha desentendido no solamente este tema con las organizaciones sindicales, con el movimiento sindical en sí mismo, sino con muchos asuntos, ¿cierto? Pero digamos que nosotros hoy no nos vamos a quedar ahí. El día de ayer demandamos ante la Corte Constitucional, a través del Observatorio de Derecho Constitucional de la Universidad de Medellín, la ley sexta de 1945. Creemos que va a ser la Corte Constitucional la que de una vez por todas zanje esta discusión, y nosotros estamos en este momento construyendo una solicitud de medidas previas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se estudie el caso de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en este país no podemos seguir viendo que cada semestre saquen 600 y 700 trabajadores de una entidad pública, porque ¿dónde quedan los principios y garantías constitucionales? Y ayer la respuesta fue una respuesta tácita, ¿cierto? Fue una respuesta a través del miedo, la que dio el Banco Agrario, porque por todos los medios posibles intentaron que la policía de la Jagua de Virico cometiera un acto ilícito, un acto inconstitucional de sacar a la fuerza a los trabajadores que estaban haciendo la protesta. Y yo quiero reconocer aquí en esta emisora que la policía ayer guardó un papel fundamental y muy respetuoso de la Constitución. La policía intentó todo el día a través del diálogo que se suspendiera el bloqueo, pero nunca actuó de manera irregular y mucho menos actuó con la fuerza, y permitió que hasta las 6 que los manifestantes quisieron estar ahí, estuvieran. El banco presentó denuncias, presentó quejas, mandó a un inspector de trabajo, fueron a la fiscalía. No les faltó sino ofrecerle plata a la policía para que nos parara de ahí, diría yo. Germán, esta problemática que ustedes están viviendo como sindicalista, ¿se viene desde hace tiempo o con las políticas implementadas con el nuevo gobierno? Esa es una muy buena pregunta, gracias. Esta es una problemática desde hace tiempo, hace unos 5 años que se creó la organización sindical, pero hay que sometizarla a lo siguiente.
nosotros las organizaciones sindicales ayudamos a elegir este gobierno. Este gobierno es hijo del movimiento sindical. Gustavo Petro es hijo del movimiento sindical. La Central Unitaria de Trabajadores, que es la central más grande del país, no se metió por los laditos a la campaña presidencial. La central movilizó casi 2 millones de votos para la campaña presidencial. ¿Y qué pasó? Que hemos visto que aquí a los únicos que les cumplen es al doctor Armando Benedetti y a los intereses de la primera dama y a uno que otro senador que mueva 3 o 4 votos en el Congreso. El resto a los movimientos sindicales ayudamos a elegir un gobierno y se quedó ahí. O sea que están arrepentidos. Yo creo que el movimiento sindical sí está arrepentido de lo que ha pasado en el gobierno del presidente Petro. Creo que, por ejemplo, la situación del FOMA, la situación de la salud de los maestros ha sido un completo desastre. Hoy los maestros creo que hacen una autocrítica muy grande y FECODE puso 500 millones de pesos a la campaña presidencial, ¿cierto? Yo quiero mucho a mis amigos de la USO. Quiero decir que creo que es, y lo decimos ampliamente en movimientos sindicales, tal vez a los únicos que les cumplieron, ¿cierto? Porque le nombraron a Edwin Palma, primero viceministro de Trabajo, luego lo metieron a la Junta de Ecopetrol y ahora ministro de Minas. Entonces, vamos a ver si nos regalan en la USA una cita, a ver cuál fue el método para que les cumplieran a ellos algo. Entonces, lo primero, eso es importante. Y lo segundo, es que en el gobierno hay muchas agendas. O sea, el presidente del Banco Agrario es una de las dobles agendas que anunciaba el presidente de la República en el accidentado Consejo de Ministros de hace un mes y medio. Y esa doble agenda es que no está comprometido con el proyecto de gobierno. Es que hagámonos la pregunta nosotros. El presidente de la República está quemando el poquito capital político que tiene para que la Comisión Séptima del Senado apruebe en tercer debate la reforma laboral. Lleva 1 año y medio en esas. En esa reforma laboral, la columna vertebral de esa reforma es la estabilidad laboral de los trabajadores. Pero el presidente del Banco Agrario saca 600 y 700 trabajadores al año. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si ni siquiera los dirigentes de las entidades públicas están comprometidos con el mensaje de la reforma laboral, pues ¿qué pensará el conjunto de la empresa privada? Yo creo que Dumas Master, el presidente de la ANDI, se sienta en su escritorio a reírse de la reforma del gobierno, porque pues si ni siquiera ellos la quieren cumplir, entonces ¿para qué la empresa privada le va a dar estabilidad a los trabajadores? Germán, ¿por qué no estamos asusando ni atizando ni mucho menos? Pero ¿por qué ustedes en la sede de Valledupar, que se supondría que digamos que es de regular importancia en este departamento, en esta región, no hacen ningún tipo de manifestación? ¿O sí? ¿Me equivoco? No, gracias por la pregunta. Mire, nosotros creemos que desde el trabajador en la Jagua de Ibirico, desde el trabajador en Peque, Antioquia, desde el trabajador de Bocas, de Satinga, de Nipiales, hasta los trabajadores de Medellín, de Valledupar y Bogotá, todos para esta organización sindical tienen la misma importancia y nos duelen por igual, ¿cierto? El día que saquen 5, 7, 8 trabajadores de Tacada en Valledupar, venimos a cerrar no solo la sede, sino el municipio completo, porque es que no puede seguir pasando lo que está pasando. Entonces, esta actividad que se hizo en la Jagua de Ibirico es porque lo que pasó allá es de extrema gravedad, extrema gravedad. Al exdirector, el doctor Hugues, lo sacan para ubicar una ficha política del vicepresidente a nivel nacional del Banco Agrario, y ubican una señora sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación, sin ninguna capacidad para la oficina, que hay denuncias que esta señora se fue del municipio. Es un puesto burocrático. Sí, esta señora se fue como que debiéndole plata hasta el de la carnicería en la Jagua de Ibirico. Y con eso empezaban a caer las metas comerciales de la oficina. El caso es que 4 de los 8 trabajadores de la oficina presentaron una queja disciplinaria por acoso laboral contra esta directora, queja disciplinaria que escaló al comité de convivencia, que se envió a la Procuraduría, que hoy está en investigación de la Procuraduría, y por tanto esos 4 trabajadores estaban protegidos por un fuero de estabilidad laboral que la ley 1010 del 2006 es muy clara al decir. El trabajador que es víctima dentro de un proceso de acoso laboral no puede ser desvinculado en los 6 meses siguientes al hecho de la denuncia.
Sin embargo, el banco se pasó eso por la faja, los desvinculó a todos. Y es muy raro, pues, yo no creo que usted, y disculpe, me pongo el ejemplo, aquí en la emisora tenga 4 trabajadores malos y lleve con ellos trabajando 3, 4 y 5 años, y un día que lo denunciaron por acoso laboral, ese día sí le parecieron que fueron muy malos, entonces ese día venga, echemos a todo el equipo de trabajo. Esas cosas no pasan pues en la realidad, no son objetivas. Entonces, digamos que más allá de la masacre laboral que se ha cometido y se sigue cometiendo en el Banco Agrario, lo que pasó allá fue un abuso completo del derecho y por parte del Banco Agrario, porque sacar trabajadores con 24 años de servicio, es que el trabajador que estaba encadenado ayer en la Jagua de Virico llevaba 24 años laborando para el Banco Agrario. 24 años es un proyecto de vida. Y me decían ustedes que sale sin una liquidación y nada por el estilo, Germán. Ese es el tema. Claro, entonces como a ellos les dicen que tienen un contrato con cláusula presuntiva, lo que hace ese contrato de cláusula presuntiva es que sus contratos se liquidan cada 6 meses. Entonces realmente cuando usted le terminan el último periodo de 6 meses, usted no tiene ninguna antigüedad de 24, claro, ni de 20, ni de nada de años. Llevaba 6 meses en la entidad y por tanto lo único que le van a pagar es la fracción de vacaciones, la fracción de cesantías y demás de esos 6 meses. Eso no es nada. Bueno, así como este caso que se le presentó al señor que se encadenó ayer, hay muchas personas con esta misma problemática. Me imagino que hay muchas demandas contra el Banco Agrario. Sí, esa es una particularidad. Nosotros hicimos un estudio con cifras muy claras de cómo se aplica la cláusula presuntiva en el país, ¿cierto? Y ese estudio lo concentramos en el Grupo Bicentenario, que es, digamos, el holding financiero que agrupa las entidades del Estado colombiano que tienen una participación en el mercado bursátil, en el mercado financiero y otras empresas en particular. El 82% de los despidos por cláusula presuntiva los hace el Banco Agrario, de todas las entidades del orden nacional. El Banco Agrario ha sido condenado por la Corte Constitucional y a través de acción de tutela y por la Corte Suprema de Justicia a reintegrar trabajadores porque les aplica la cláusula presuntiva incluso estando hospitalizados. Trabajadores que han perdido la audición al interior del Banco Agrario y les aplica la cláusula presuntiva. Usted ya no sirve para trabajar. Esto es casi como en el siglo XIV o XV, que cuando el esclavo ya no servía para cargar bultos, simplemente ahí sí le dan la libertad. Pues ya no sirve para trabajar, entonces arranque de aquí que ya no nos sirve. Entonces, eso es lo que pasa en el Banco Agrario. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? La cláusula presuntiva se convirtió en una forma de excepcionar derechos constitucionales. Se convirtió en una forma por parte abusiva del Estado de excepcionar garantías constitucionales, y eso fue lo que hicimos el día de ayer. Casi que les estamos dando la primicia a ustedes. Anoche muy tarde, como a las 8 o 9 de la noche que llegábamos de la Jagua de Virico, precisamente el doctor David Mendieta nos informó que ya había quedado radicada la demanda en contra de la cláusula presuntiva. Es una demanda de 90 páginas porque digamos que para cumplir con una carga argumentativa la Corte le exige a uno unos ciertos análisis que los hicimos con el apoyo y agradecemos el apoyo que nos dio la Universidad de Medellín para estos asuntos, y creemos que la Corte Constitucional va a fallar a favor de las organizaciones sindicales después de 80 años. Oiga, qué bueno e interesante hablar con un sindicalista tan joven y con un mapa Sí, mental. señor. No, es que yo le digo la verdad, Germán, y debo ser supremamente franco con usted. Uno escucha sindicalistas que no los quiere escuchar. O sea, abajo que vive el moir, abajo el capitalismo, que abajo muere la OCDE, sí, abajo exacto, sí, que muere sí, el sí. imperio yanqui. O sea, no. O sea, ese Vea, ese si tipo me de lo permite, hablamos de eso un segundo. Sí, Mire, por supuesto. yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el movimiento sindical debe no solo profesionalizarse, sino que debe renovarse, reconociendo obviamente ampliamente la función de los líderes históricos del movimiento sindical en este país. Es que no se nos puede olvidar lo siguiente: es que el ICBF es hijo del movimiento sindical, el SENA es hijo del movimiento sindical, Claro. Las cajas de compensación son hijas del movimiento sindical. O sea, al movimiento sindical en este país la sociedad en su conjunto le debe mucho. O
¿cierto? Las grandes reformas y los grandes derechos, las cesantías, son hijas del movimiento sindical. Ahora, yo creo que eso fueron unos años ya bastante pasados y debemos formarnos. Y le voy a poner un ejemplo, que lo pongo en mis clases y en otros espacios. Cuando uno ve que sale una reforma de carácter social, ¿cierto? La reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral, ve que la ANDI, Fedesarrollo y otros centros de estudio cada semana básicamente están sacando un estudio, que yo no sé si se lo inventen o no, pero lo sacan, con cifras, con datos, con académicos, que refutan la importancia de esas reformas. Y hagamos una crítica. El movimiento sindical se queda en el comunicado de esto. Rechazamos, esto es una política neoliberal, esto es dictado por el Fondo Monetario Internacional. Sí. No, venga. Sí. Venga, que es que nosotros también podemos hacer academia. Venga, que es que nosotros también. Exacto, vamos. ¿Cuál fue el gran problema del problema de este gobierno? Que un montón de activistas en el gobierno que saben hablar muy lindo y bloquear 3 calles, pues no saben montar un contrato en el SECO. O no saben estructurar un proyecto para ir a pavimentar 3 cuadras en una vereda. Pues, así no se puede. O sea, sí. La derecha en este país va a gobernar por una razón fundamental. Porque es que el Estado colombiano, así nosotros no lo queramos, es un Estado profundamente tecnificado. Montar un contrato en la administración pública es casi imposible, porque hay que seguir miles de etapas y si usted no las sigue al otro día tiene ahí sí tiene una investigación de la Procuraduría, la Contraloría, de hasta Dios santo baja a investigarlo. Entonces, si no hay tecnificación dentro del movimiento sindical y dentro del movimiento de izquierda, podemos ganar los gobiernos que queramos, pero no vamos a ser capaces de implementar y ejecutar ningún cambio trascendental. Germán, ¿qué sigue ahora? ¿Qué continúa para ustedes en esta lucha por sus derechos y para que pues no se siga presentando eso que ustedes denominan la masacre laboral? Bueno, nosotros vamos a implementar un plan hormiga. ¿Qué es este plan hormiga? El Banco Agrario tiene 789 oficinas a lo largo y ancho del país. Y eso nos permite elegir porque claro, hoy debe estar la Jagua de Ibirico con 20 policías allá esperándonos a ver si vamos a ir a bloquearla, pero no sabemos si en Bocas de Satinga vamos a ir a hacer mañana un bloqueo, o no sabemos si de pronto en Medellín, o si de pronto en Manizales, o si de aquí a la otra semana nos tomamos la sede general del Banco Agrario. Nosotros sabemos que el banco obviamente no se va a quedar quieto, vamos a esperar las acciones jurídicas que quieran implementar, pero este tema no nos trasnocha a nosotros. Por suerte, la Corte Suprema de Justicia en el año 2020 reinterpretó su línea jurisprudencial sobre la huelga y dijo claramente que la única huelga que en Colombia tiene un debido proceso es la huelga del artículo 444 y 435 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la huelga que debe votarse por parte de los trabajadores para un cese total de las actividades en la empresa, pero la huelga de carácter político, de acompañamiento a los trabajadores, extrabajadores, la huelga por razones éticas, por razones morales, por razones de solidaridad, es una huelga que se hace en ejercicio del artículo 56 de la Constitución. Entonces nosotros creemos que ese va a ser el camino. 1. 2. Nosotros vamos a llevar al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a ver si por fin el presidente de la República le presta atención a esto. Nos parece inconcebible, insistimos, que el gobierno no le quiera prestar atención a los trabajadores en estos asuntos. Y pues va a ser muy triste si en medio de un gobierno de izquierdas el Estado es condenado por organismos internacionales por no respetar el movimiento sindical. Es que es absurdo desde todo punto de vista, pero si ese es el momento y el camino que tenemos que seguir, pues lo vamos a hacer. Una pregunta final, Germán, porque estamos recibiendo todos los comentarios. Muchas gracias. La gente está muy interesada en esta entrevista. Ha sido de las entrevistas más largas que hemos hecho, pero no ha sido una entrevista aburrida. Pero acá nos hacen un detalle. Pregúntele a Germán ¿qué le tiene el doctor Chica al presidente Gustavo Petro, que lo tiene obnubilado, que no pasa absolutamente nada con él y pareciera que todo se hiciera a espaldas de Petro?
Ustedes han escuchado ese dicho que dice que en la casa de uno manda la mujer, ¿cierto? Sí. Pues bueno, yo creo que en la casa de Nariño todavía manda un poquito la mujer del presidente. Y es que Hernando Chica es cota política de la primera dama. Y le voy a hacer aquí una infidencia que no quiero sacar al agua al ministro en esto. Pero yo tengo permanente comunicación con 2, 3 ministros, con un ministro que tendría que resolver este asunto. Y le dije, ministro, venga, resolvamos esto. Ministro, Germán, es que ahora tenemos muchos chicharrones, hablemos a finales de febrero. Listo. Le hicimos 3 propuestas. Me contestó el ministro. Hombre, Germán, yo ya hablé con Fabio, es que eso hay unos temas políticos muy complicados. Esa fue la respuesta. Tú no dices, es que los ministros hoy no mandan. Esa es la realidad. Entonces, si los ministros no pueden tomar una decisión para implementar es que, insisto, es que esto no nos lo estamos inventando. Entonces. Esto no lo estamos, es que era el plan de gobierno del presidente de la República. Entonces, los ministros en este momento yo creo que realmente no tienen ninguna autonomía para tomar ninguna decisión, y el guardado del presidente Chica del Banco Agrario con el presidente de la República no es otro que es la cota política de la familia y de la primera dama de la República. Nada más y nada menos. Es Germán Arenas, asesor jurídico del Sindicato de Trabajadores del Banco Agrario de Colombia, a esta hora en Casica Noticias. Germán, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a entrevista. ustedes, muchas gracias a los oyentes también y a la mesa de trabajo. Sí, señor. 6 de la mañana, 36 minutos. Vamos a hacer una primera pausa en esta segunda hora de nuestra emisión de Casica Noticias y ya volvemos.